Bueno, mi nombre es Katherine Torres, yo soy agente de bienes raíces en todo el estado de la Florida y hoy me encuentro con un invitado especial. Su nombre es Kenneth Chavarria, con una larga trayectoria en la parte de préstamos hipotecarios y aparte de eso, un gran inversionista en bienes raíces. Hola Katherine, ¿cómo estás? Gracias por la presentación. Encantada, gracias a ti por compartir este espacio conmigo. Bueno, hoy vamos a tener varias conversaciones sobre cómo comienza esta trayectoria de Kenneth Chavarria, esta larga trayectoria mencionada anteriormente, cómo partes de vivir en una propiedad rentado a pasar a ser un gran inversionista como lo eres ahora. Bueno, primero que nada, gracias por la parte de gran inversionista. Yo creo que voy descubriendo un montón de cosas y eso es lo que, en realidad lo que a mí me gusta, ¿ok? Creo que soy un gran descubridor. Me encanta ir descubriendo cosas nuevas y poniéndome en situaciones a veces aunque se escuchen un poco complicadas, pero es la manera donde vamos aprendiendo, cuando nos desacomodamos un poquito de lo que a veces nos acostumbramos. Pero la primera propiedad, como siempre, ¿ok? Siempre tuve unas ganas de tener una propiedad, una casa. No sabía si era rentada o comprada, esa es la verdad. Si estamos hablando, mi primera propiedad la compré en el 2001. Yo lo que quería era tener una casa y de verdad que podía ser rentada o podía ser comprada. No estaba dentro de mis planes comprar, pero en ese entonces una señora fue la que me habló y me dijo, mira, tú puedes comprar una propiedad. Y te cuento que yo en ese momento tenía una colección incluso, una colección como de $11,000. Y no tenía, y eso fue porque un error, típico errores que se cometen cuando no entiendes cómo funcionan las cosas. Yo saqué una tarjeta de crédito, ¿ok? Cuando yo vine acá, entre que yo venía, porque yo vivía en Ecuador, saqué una tarjeta de crédito a los 18 años que me dieron por $2,000. Después nunca la utilicé, la pagué y ahí quedó. Pero el error, en ese entonces, por supuesto, no había cómo monitorear tu crédito. Pero a mí me llamaban constantemente de un número de teléfono y yo no contestaba, donde estaban utilizando mi tarjeta. Y la tarjeta, me habían robado la identidad en ese entonces, o la tarjeta, no sé, y me utilizaron como $8,000. Pero todo eso lo supe y lo dejé a un lado, ¿ok? Como que no me importó, porque decía, al final del día, no me importa, yo voy y vengo, no pasa nada. Pero exactamente, pero es ahí donde a veces uno deja las cosas para después y cuando en realidad necesitas el crédito, es ahí donde vienen los problemas. Cuando esta señora me dice, tú puedes comprar una propiedad, tu primera propiedad, le dijo, bueno, yo quiero vivir aquí, en esta zona. Yo vivía en una zona del norte, donde vivo ahora, aquí en Texas, en Plano. Pero resulta que me dice, pues bueno, no te va a alcanzar con el ingreso que tienes donde estás, vas a tener que irte, y me fui 30 millas, o sea, hoy en día es cerca de la ciudad donde yo vivía, pero en ese entonces no me iba a ver nadie. Tuve que comprar una propiedad como de $120,000, que fue mi primera propiedad, o 110,000, algo así. Pero esa colección, ok, molestó al proceso. La verdad, tuve que solucionarla. Bueno, fue un va y viene. En ese entonces yo no tenía casi nada de score, ok. Más bien, no tenía score, solo esa colección. Porque de nuevo no me interesaba mucho el crédito, recién estaba empezando algo de crédito. Y resulta que pues me tocó arreglar la colección, tuve que prestarle atención. Y eso es que hay mucha gente que no le presta atención a las cosas porque como no está metido en un proceso, no le importa. Y yo creo que siempre tiene que importarte. Eso fue lo que yo aprendí, porque sí me frustró muchísimo el que el crédito se me complicaba y pues pasaban los días y obvio, para mí era una urgencia en ese momento, se convirtió en una urgencia, pero pues para la compañía de colección no. Correcto. Pero hay una frase que dice, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y creo que, bueno, este caso no les ha pasado a muchísimos clientes. De hecho, personalmente también he pasado por esas situaciones de crédito, pero nunca es tarde. Nunca es tarde para aprender y hacer las cosas, como dice Kenneth, de la manera correcta. Bueno, por aquí vamos. Hablamos sobre las propiedades que has tenido a lo largo del tiempo. ¿Cómo lograste financiar tantas propiedades o cómo lograste llegar allí? ¿Lo hiciste con financiamiento, con cash flow? ¿Cómo llegaste hasta eso? En realidad, después de tener la primera propiedad, sinceramente, el pasar por el proceso de tener la primera propiedad me abrió mucho el panorama. Dije,
yo compré una propiedad y en ese entonces yo compré una propiedad donde existía FHA con 100% de financiamiento. Wow. Era 100% de financiamiento. Incluso después lo cambiaron a $100 de down payment. Resulta que ahí dije, entonces si es que... Ahí me fui metiendo al negocio también. Yo cuando compré mi primera propiedad, yo no hacía préstamos todavía. Yo en el 2001 empiezo a hacer préstamos inmediatamente después de comprar mi primera propiedad. Eso es una historia larga, pero después te la cuento. Pero al final empiezo a hacer préstamos y empiezo a dar cuenta de que podía jugar con el equity de la propiedad. ¿Ok? Y eso como que, o sea, a ver, yo compré una casa en 110, ya estaba como en el 2003, la propiedad inmediatamente ya estaba como por 150. Dije, bueno, tengo algo ahí de ganancia, entonces si yo la refinancio y saco dinero, o si mejor la vendo, saco ese dinero. Y pues después me empecé a investigar un poquito sobre comprar propiedades que eran foreclosures de FHA, que le dicen hot homes, ¿ok? Hoy en día hay muy pocas, pero era un website donde tú te metías, ahí mismo ofertabas y te podías ganar unas propiedades con muy buen precio. Como no había tanta competencia como el día de hoy, entonces hice un refinanciamiento, saqué dinero de mi primera propiedad y incluso me acuerdo clarito que hago el refinanciamiento como por el 2005, ¿ok? No en el 2003, como en el 2003 empecé como que a darme cuenta, pero en el 2005 hago el refinanciamiento, saqué dinero y ahí ya estaba en $185,000 la propiedad. Estábamos hablando que en ese entonces ya empezaban a hacer préstamos donde se estaba moviendo mucho el mercado, por eso empezó a subir, subir los precios. Cada vez que el mercado empieza a venderse muchas casas, empieza a subir. Saqué dinero, ¿ok? Seguía viviendo en la propiedad, saqué dinero y una parte de ese dinero lo utilicé para hacer mi primer flip, ¿ok? Que compré una casa, incluso cometí un súper error, ¿ok? Por supuesto, ahí en ese entonces no había tanta información afuera como hay el día de hoy. Entonces compré una propiedad y en el momento que tú ofertabas, tenías que poner si tú querías title insurance o no. ¿Ok? El title policy. Y yo dije, pues me voy a ahorrar $800. La propiedad costaba $80,000 o $70,000. Me voy a ahorrar $800. Y resulta que no lo puse, dije, no lo pago. Cerré, me asocié con un amigo, compramos la primera propiedad, la cerramos y ya, perfecto, la remodelamos. Estamos hablando de una casa como, nos costó como $80,000, había que meterle como 20, 30, la verdad no me acuerdo la cantidad, pero la ganancia era como 50, 60, era un montón de dinero para lo que de verdad lo que estábamos haciendo. Y resulta que cuando lo íbamos a vender la casa, el dueño anterior tenía una deuda de un aire acondicionado y debía como $11,000, $13,000. Tuvimos que negociar esa deuda y pagar $8,000. O sea que de la ganancia dejé de ganar $8,000, pero ahí entendí que el title policy es súper clave, fundamental. Pero imagínate, o sea, eso era algo que en ese entonces no había información. Yo no podía preguntarle a un ChatGPT o que yo no podía revisar algún canal de alguien que esté hablando del tema. Una red social. Una red social, no había. Y entonces, pues ahí solamente había opción 1, opción 2. Y ahí fue cuando compré mi primera propiedad. Saqué dinero incluso me alcanzó para asociarme con alguien, comprarle mitad y mitad. Y para poderla reparar, tuve que reventar mis tarjetas de crédito. La de Home Depot, la Visa, la Mastercard, se reventaron todas. Y ahí fue donde pude hacer mi primer flip en el 2005. Ya después, me compré ya mi segunda propiedad. Renté la propiedad que tenía. La primera propiedad que compré en el 2001. Que compré la segunda propiedad. Ahora sí la compré en la zona donde yo quería. Y de ahí empezó todo, ¿no? De ahí ya empecé comprando varias propiedades. Ya tenemos multifamiliares y todo lo demás. Pero la verdad que como te dije, siempre fui como, y soy, de lo que me gusta estar, me encanta el jueguito de real estate. Siento que estoy jugando Monopolio, ¿no es cierto? Y me gusta mucho porque si lo haces bien, puedes de verdad tener una fortuna. Ahora, tienes que tener paciencia y tienes que saber que en muchas ocasiones, pues los números no hacen sentido al principio. Eso sí es lo que he aprendido con todo el tiempo y el mejor consejo que le puedo dar. Hay transacciones donde los números no hacen sentido al principio, pero no quiere decir que esa transacción sea mala. A veces dicen que no es en cuánto tiempo lo haces, sino quizás cuánto tiempo lo mantienes. Exacto. Cuánto tiempo lo mantienes. Cuánto tiempo tú puedes mantener una propiedad desde quizás no ver un fruto hasta ver toda la frutería completa. Sí, lo que pasa es que también yo creo que hay 3 tipos de inversiones que son las que más vemos el día de hoy en real estate.
hay un montón, pero las tres, la que es comprar, arreglar y vender, que es lo famoso fix and flip, que eso es donde nosotros queremos dinero que invertirlo y sacarlo rápido, ¿no? Y pues muchos estamos buscando eso. Entonces ahí es donde no estoy dispuesto a esperar tanto tiempo. Estoy dispuesto a meter mi dinero, a hacer la remodelación y sacar, y está bien, es válido. También está el comprar, arreglar para rentar, ¿ok? Por supuesto, yo voy a dejar mi dinero ahí y eso va a pasar un tiempo. Ahí es donde tú dices, ok, hoy voy a ganar algo de dinero, pero se va a quedar ahí, ya lo tengo ganado, pero mientras más me espero, ok, la propiedad se está pagando sola y la plusvalía empieza a subir. Y está por último la que yo siempre digo que es comprar barato hasta para vender barato, ¿no es cierto? Entonces, que es donde compro propiedades y el día de hoy lo vamos a empezar a ver mucho cómo está el mercado, donde podemos comprar una propiedad como un subject to, ¿ok? O sea, en el que personas no pueden pagar sus propiedades lamentablemente y pues podemos agarrar esa propiedad, comprarla barata, darle algo de dinero al vendedor y uno vendérsela a otra persona que quiera comprar, arreglar y vender. Por supuesto que hay miles de otras opciones, pero yo creo que estas son las tres donde todo el mundo está dando vuelta. Y a veces la gente está un poco como que, no, quiero ganar bastante, pero quiero esperarme poco tiempo y a veces eso no se puede. Yo creo que es importante conocer, educarse. Educación es fundamental porque no todos los tipos de préstamos o no todos los tipos de negocios en real estate se adaptan a la necesidad de cada persona. Claro. Como lo habías dicho, hay personas que necesitan el dinero para el momento porque necesitan recuperar su inversión rápidamente, como hay otro tipo de personas donde pueden esperar y pueden ver los frutos de esta inversión más adelante. Es demasiado importante la parte de educar al cliente y pues saber en qué punto está, cuál es lo que más le acomoda como el perfil de lo que está buscando y sacarle provecho. Tú dijiste algo clave. Yo creo que la educación te pone en el lugar correcto. Me explico, porque a veces nosotros podríamos hacer otro tipo de negocio que es lo mejor para nosotros en ese momento, pero por no educarnos nos metemos en otra cajita, en otra situación donde no es la de nosotros y es ahí donde sufrimos. Por ejemplo, yo tengo gente que presta dinero para poder comprar una propiedad, ¿ok? Y quiere comprarla y rentarla. Entonces, a ver, ahí ya no me hace sentido porque estás prestando dinero a un interés, ¿ok? Incluso he visto gente que saca dinero de tarjetas de crédito para meterse a una propiedad para tenerla por 5 años. Entonces, no hace sentido. Claro, la inversión en una propiedad, por supuesto que hace sentido, pero el interés que estás pagando en la tarjeta de crédito ahí no hace sentido. Ahora, si yo me educo, ¿ok? ¿Qué hago con ese dinero? Saco el dinero, si es que lo vas a hacer, que no estoy de acuerdo, pero si lo sacas, haz un flip de una propiedad. Entonces agarras, compras, arreglas, vendes, recuperas, pagas la tarjeta de crédito y se acabó. Y con la ganancia empieza, exactamente, y ahí vas. Ahí es donde tú dijiste algo clave. La educación te va poniendo, te va ubicando. Es como cuando a veces alguien pasa, en mi país siempre uno le falta el respeto a sus padres y tus padres simplemente dicen, ubícate. Entonces, ubícate en lo que de verdad puedes hacer con el dinero que tienes. O hay personas que incluso sacan todo su dinero que tienen y lo ponen en una propiedad, ¿ok? Pero dejan absolutamente todo y no piensan en que algo puede pasar. Y están literalmente pensando que si no venden esa propiedad, no pueden comer. Entonces, si no te educas, cometes ese tipo de errores. No, y viene esa decepción del real estate. No, yo creo que esto no era muy bueno, esto no era para mí. Entonces, quizás sí era bueno, pero la manera en cómo comenzaste a hacerlo, o quizás el tipo de inversión que estabas teniendo no era la que necesitabas en su momento. Así es. Sí, bueno, vamos a hablar. Ya estamos entrando en materia de muchas cosas que le han pasado a nuestros clientes y aparte a nosotros mismos que recorremos esta parte de los bienes raíces. Pero quiero que me cuentes un caso que se te venga a la mente de quizás un préstamo, un cliente que estaba atravesando por una situación donde ya le iban a negar el préstamo y por qué, sobre todo para conocer por qué, para poder alertar a nuestros clientes y cómo lograste obtener una aprobación final. Bueno, he pasado por varios, ¿ok? Incluso yo creo que cuando eres un loan officer que entiendes muy bien el proceso, sabes que estas situaciones durante el proceso del préstamo hoy está aprobado y durante el proceso sabes como loan officer que el préstamo literalmente está caído
que tienes que trabajarlo en el tiempo para poderlo sacar de literalmente estar declinado, ¿no es cierto? Y pues, por ejemplo, hay personas que precalificaron, todo estaba perfecto, ya me ha pasado un montón de veces y este caso específico, precalificaron y resulta que durante el proceso, ¿ok?, le reportan una colección. Yo precalifico al cliente para, no me acuerdo la fecha exacta, pero vamos a suponer lo precalifiqué en febrero, el cliente empezó a ver casas contigo, está viendo casas, resulta que marzo no hizo nada, en abril no hace nada y se mete en contrato la primera semana de mayo. El momento que me mandas el contrato, por supuesto, tú y yo estuvimos trabajando en otros préstamos, pero resulta que ya ese cliente se decidió, metió contrato, pero su crédito se expiró o está a punto de expirarse. En ese proceso el cliente dejó de pagar una tarjeta de crédito o dejó de pagar una colección y vamos a ponerle, como te digo, no quiero contar exactamente la historia porque no es la privacidad del cliente, pero supongamos cualquier colección arriba de $2,000. Esa persona puede tener 700 de score en ese momento y una colección podría ser que empuje su score y que lo deje literalmente casi con las justas a poder calificar. Resulta que el problema ya no va en el score, el problema es que si la colección pasa de $2,000, ¿ok?, y depende del tipo de préstamo, en este caso un préstamo garantizado por el gobierno, que es un FHA, yo necesito agarrar esa colección, necesito sacarle el 5% y tengo que asumir que ese fuera el pago mensual de esa colección. ¿Ok? Ese 5% de una colección de $10,000, por ejemplo, estamos hablando que el pago serían $500 mensuales. Literalmente. O sea, con esos 500 ya no puedes comprar una casa. En este caso, el problema con este cliente no solamente era que no calificaba por eso, sino que tenía que resolver esa colección. El cliente resuelve la colección, pero al resolverla, yo necesito tener que hacer un update al crédito, porque es parte de lo que pide un underwriter, dependiendo del quien te toca. Resulta que esa persona ya estaba con las justas con 600 y piquito para poder calificar, y en el momento de que se reporte de que esa cuenta estuvo pagada, lo que mucha gente cree que el score sube, el impacto es negativo, porque le estás dando un movimiento a una cuenta que te ha impactado negativamente en el crédito. El score le bajó más todavía. Literalmente lo puso debajo de 580. ¿Qué se hace en ese proceso? Son 30 días donde todo el mundo está esperanzado, el vendedor cree que va a cerrar, el cliente también y todo lo demás, pero el cliente no va entendiendo este tipo de cosas. Entonces, por supuesto, por más que tú se las expliques, la tensión que hay es como... Claro, es cómo puede ser, por qué pasa esto, por qué el banco pide y por qué, y por qué, y por qué. Y pues tú sabes, hay reglas que hay que seguirlas y si no están las reglas ahí no se puede cerrar. En ese momento lo único que había que hacer era bajar las tarjetas de crédito para que el score suba. Y todo esto pasa en 30 días, en 15 días, en 20 días. Y como tú dices, hay un proceso racional que hay donde tú tienes que hacer inspecciones y todo lo demás, pero también está la parte emocional, que juega un papel importantísimo, donde empiezas en el que esto no era para mí, que no es el momento de Dios. Ansiedad. Y que, claro, ahorita entonces esto es una señal de que yo no debo comprar una casa. Entonces, claro que empiezas a justificar todo eso, pero en realidad el problema no empezó ahí. El problema empezó cuando dejaste de pagar esa cuenta. Correcto. Exactamente. Y ahí te puedo decir miles, ¿no?, de historias, desde personas que pierden el trabajo durante el proceso, que no pasa nada, que tú puedes conseguir un trabajo inmediatamente. La gente cree que tiene que quedarse 2, 3, tiene que estar 2 años o 6 meses o algo por el estilo y no pasa nada, se puede. Incluso lo que creo que a ti y a mí nos pasó de que el cliente perdió el trabajo y no nos dijo. Ay, sí. Sí. Y pensó que no nos íbamos a dar cuenta y resulta que nos dimos cuenta al final. Casi perdimos ese caso, pero se cerró. Se cerró. Perdió el trabajo, creo que el cierre era la siguiente semana y lo perdió el viernes. Y consiguió un trabajo inmediatamente y pudimos cerrar el préstamo. Sí. Se logró. Hay muchos mitos también con respecto a las compras de una casa. Entre eso lo que mencionaste anteriormente sobre el trabajo. Yo he tenido llamadas de clientes donde me dice, Katherine, pero no tengo 2 años en la misma empresa. Y digo, no necesitas 2 años estar en la misma compañía.
De hecho, mi caso particular fue que yo llego a Estados Unidos y a mí me toman en cuenta mi año de trabajo que estuve en Santiago de Chile con mi año de trabajo que estuve acá. No tuvimos la misma empresa, ni siquiera fue el mismo país, pero era el mismo rubro de trabajo. Entonces, hablemos sobre esta parte de los mitos. 2 años de antigüedad laboral del mismo trabajo. ¿Qué pasa si paso 2 semanas sin trabajo? ¿Me va a interrumpir esta antigüedad laboral? Incluso hay mucha gente que le llama el 2222. 2 años de trabajo, 2 últimos pay stub, 2 últimos estados de cuenta. ¿No es cierto? Sí. Eso es la típica, porque eso es lo que enseñan incluso a muchos de los realtors. ¿Okay? Les enseñan eso y creo que debe de estar dentro de la clase. Pero eso ya es de años, ¿ok? Donde viene siendo 22222 y todo el mundo habla del 222 y lo repite. Yo trabajé para un banco grande y así me lo enseñaban, ¿no? No te olvides del 2222. 2 años de taxes, 2 años de 2 meses de pay stub, 2 meses de estados de cuenta. Pero en realidad lo que necesitamos son 2 años de historia a nivel de la parte de trabajo. Yo necesito saber qué hiciste en los 2 últimos 2 años. ¿Cuál es tu historia? Y hay que pensar en algo. Los préstamos están hechos porque hacen sentido, ¿no es cierto? Y hay mucha gente que cree, yo creo que es un mito, en el que el banco está haciendo un préstamo pensando que te quiere quitar la casa, ¿no es cierto? Como que espero que no me la pague para quitársela. Y he escuchado eso en un montón de gente. Sí, al cabo lo que quiere el banco es quedarse con la casa. Ok, el banco no hace un préstamo para quedarse con la casa. Es lo que menos le interesa. Y si profundizamos un poquito más, el banco lo que le interesa, es originar un préstamo, cobrar su dinero por originar, porque ese préstamo lo agarra, lo empaqueta y lo vende y alguien más te sigue cobrando. Ni siquiera es el mismo banco que te hizo la primera vez el préstamo. Entonces, el negocio, para que esto quede claro y se rompa ese mito, el negocio es hacer un préstamo. Y hay otras empresas que se encargan de comprar esos préstamos, que su negocio es el interés que se está generando. Exactamente. Entonces, y hay otros que te dicen, no te preocupes, Kenneth, yo sé que tú compraste todos esos préstamos, yo te hago el servicio de llamar al cliente y de cobrar. Y es más, mi servicio es tan bueno que tengo hasta una aplicación donde la gente puede abrir cuentas de ahorros, cuentas de cheques, tarjetas de crédito, y ahí es cuando le venden el préstamo y uno cree que Wells Fargo lo tiene o que Bank of America lo tiene. Ellos son empresas. Wells Fargo es una de las empresas más grandes del país. En ese entonces, no sé, yo trabajé para ellos. De cada 4 casas que existían en el país, una le hacía servicio Wells Fargo. Significaba que Wells Fargo le decía a los inversionistas, dame el préstamo que yo me encargo de llamar al cliente y darle todas las facilidades para pagar. Tanto así que lo pongo hasta en mi portal. Entonces ahí es cuando dice, bienvenido, ahora soy Wells Fargo. Bájate la aplicación, abre cuentas de cheques, abre tarjetas de crédito y todo lo tiene en un solo lugar. Eso es un servicio en la que Wells Fargo le pagan una cierta cantidad de dinero mensualmente al inversionista. Ganan millones de dólares haciendo eso. Wells Fargo no es el dueño de ese préstamo. Solo le está haciendo el servicio. Sí, creo que esa parte de satanizar los bancos también la he escuchado en varias personas. Y como tú decías anteriormente, esas reglas del 222, de hecho, realtor, compañeros de trabajo me dijeron, no puedes comprar, Catherine, tienes que esperar tus 2 años, tus 2 declaraciones, porque todavía no tienes 2 años en el país. ¿Cómo vas a comprar casa si recién acabas de llegar? Claro. Pero sí existen estas posibilidades, solamente hay que entender, educarse y entender cómo funciona este sistema y bueno, justificar. Yo tengo mis 2 años de antigüedad laboral. Esto lo hice aquí en Santiago de Chile, esto lo hice acá en Estados Unidos, tengo el mismo rubro. De hecho, mi primer hijo lo tuve dentro de ese periodo y me dijeron, no, yo creo que no puedes porque tú paraste 2 meses de trabajar. Ya va, le dije al banco, aquí está la partida de nacimiento. Esto fue el motivo por el que yo paré. Yeah. O sea, hay motivos que de hecho pueden justificar esas ausencias. No necesitan tener 2 años ni en el mismo trabajo, ni haciendo exactamente lo mismo. Y eso lo que dijiste ahorita de la partida de nacimiento de tu hijo, eso vuelve a lo que estaba hablando, que me fui del tema, que era los préstamos están hechos para que hagas si hace sentido. Ok, la partida de nacimiento, el tiempo de que estuviste fuera, maternity leave, perfecto, entonces, hace sentido, es que fue mamá. ¿Me explico? Toma el préstamo, así es. O sea, ¿te das cuenta? Es que así es. Yo creo que algo decías sobre la parte de la educación y hace mucho énfasis en eso. Yo también hago mucho énfasis en eso.
Hay personas que crean mucho contenido donde motivan a la gente, ¿ok? Empujan, motivan a la gente a hacer algo. Y está bien. Yo creo que el enseñar algo que no sabías te motiva, pero siempre detrás de esa motivación tiene que haber una disciplina. Y esa disciplina la vas agarrando, entendiendo, educándote con muchas cosas. Como por ejemplo, yo puedo decirte, compra una casa con el 1%. Te estoy motivando, ¿ok? Te estoy empujando. Pero sabes que para poder comprar perfecto solo necesitas el 1%, pero necesitas hacer un presupuesto también. Necesitas entender de que tienes que tener un presupuesto, que si de verdad tú puedes pagar la mensualidad, que si de verdad, ok, ese pago está dentro de tu presupuesto y no te va a ahorcar. Hay mucha gente que compra casas y lo que está haciendo en vez de cumpliendo un sueño es exactamente, empieza a vivir una pesadilla. Y eso es lo que nosotros no queremos, porque realmente como realtor, como loan officer, es ese tema de educar al cliente y de lograr que él pueda también utilizar las herramientas que uno ha aprendido, claro, para que pueda o comprar su casa y pasar de una propiedad principal a cómo también sacarle provecho a la parte de inversión. Claro. Entonces, trabajar con el presupuesto. Tengo clientes que han calificado para una casa de un pago de $5,000 al mes, pero me dicen, Catherine, yo quiero pagar $2,500 y tenemos que trabajar bajo ese presupuesto porque quizás tiene destinado un gasto para algo que no nos interesa, pero es trabajar con el presupuesto y saber claramente a dónde podemos. Muchas veces mejoramos un poquito, yo puedo dar $200 más, pero estoy mejorando mi vivienda, estoy mejorando el espacio, pero estar conscientes también de lo que nosotros podemos, porque si lo hacemos de la manera correcta, no solamente podemos tener esa primera propiedad, sino podemos seguir escalando, siendo trampolín, quizás no como inversionista, pero sí mejorando nuestra calidad de vida. Yeah. No todo el mundo quiere comprar como inversión, pero sí para mejorar su vivienda, su calidad de vida. Y también, claro, y como tú dices, el ir escalando, el sentirte que estás teniendo tu reward de algo. Okay, como ser humano es súper importante. O sea, el saber, yo estoy aquí en este país, estoy lejos de mi familia, lejos de lo que estoy acostumbrado. No en mi país. Hay personas que están aquí y no porque necesitaban salir de su país, porque su país no es que estaba mal, simplemente que vinieron acá a tener una vida mejor y terminan viviendo de cheque a cheque. Entonces, es ahí donde tú dices, si ya estoy haciendo un sacrificio, ok, voy a aprovechar las oportunidades que el país te da. Yo sí pienso que aquí en Estados Unidos hay sus cosas como todos los países, ¿no es cierto? Pero es el país de las oportunidades y te da 1, 2, 3, 4, 5, 6 oportunidades. Yo conozco gente que ha perdido 2 veces su casa, ¿ok? Y ya ha comprado la tercera. Y vuelve a intentar y se le vuelve a dar la oportunidad dando un 3.5% de un PM. En mi historia personal, una de las cosas que me motivó a quedarme en este país fue tener la posibilidad de comprar una casa con el 3.5% de inicial. Me pareció una facilidad porque ese 3.5 se podía ahorrar con el trabajo. Y era una oportunidad muy grande. Yo vengo de países donde tienes que dar el 20, 25, 30% para propiedades residenciales. Y yo creo que es un beneficio, una ventaja que podemos tener aquí en este país y ahora con estos programas que también nos están ayudando muchísimo para poder obtener esta propiedad. Y como le digo a mucha gente, si tú multiplicas lo que pagas en renta por los 12 años, ¿cuánto dinero estás perdiendo? Claro. ¿Cuánto dinero dejas de ganar en poner esa cantidad, $20,000, $15,000, en algo que va a ser tuyo y quizás a la larga puedes recuperar y de hecho multiplicar? Y aunque nunca termine siendo tuyo, tienes una plusvalía. Correcto. Que sí es tuya. ¿Ok? Y porque hay personas que creen, es que al final del día 30 años es mucho tiempo. Es que yo no creo que deberías de comprar una propiedad pensando que la vas a pagar lo más rápido posible. Yo creo que deberías de pensar en el que parte de esa renta, ¿ok? Incluso el otro día pensaba en algo sobre comparando el pago de la renta con esos seguros, y no es que vendo seguros de vida, pero yo lo tengo, esos seguros de vida donde tú vas, donde pagas parte de la póliza y también estás ahorrando algo de dinero. Yo te digo que yo tengo pólizas ya de varios años de esas y yo he ahorrado dinero y estoy también pagando una cobertura por si algo me pasa, pero estoy también ahorrando algo de dinero y me están pagando un interés. O sea, esas pólizas funcionan súper bien, lo que pasa es que tienes que darle tiempo.
es exactamente igual. En vez de pagar tu renta, pagas tu mortgage, y de una u otra manera igual, renta tienes que pagar. Si estás pagando tu mortgage, claro, hay cosas que pasan, que sube, que se daña algo, tú eres responsable, pero al final del día tienes una plusvalía que es tuya. Calidad de vida. Exacto. Significativamente mejora muchísimo. Yo se lo pregunto a los clientes en forma personal y se sienten, está esa parte de la motivación, lo logré. Es que muchas veces cuando cerramos un préstamo y llegamos al cierre, no es solamente la casa que se firma, sino esa cantidad de emociones de las personas, decir, oye, lo logré, yo cumplí una meta, cumplí mi objetivo, aseguré mi techo, le aseguré el techo a mis hijos, y bueno, realmente que es algo muy bonito. No es solamente esa parte de inversión, esa parte de números, sino también va ligada mucho a esa parte emocional. Es que el ser humano se siente diferente, habla diferente después de eso, camina diferente, se mueve diferente, piensa diferente, se relaciona con gente diferente, todo cambia. Y pues es un estilo de vida diferente, como tú dices, es una calidad de vida diferente, y eso te va motivando, ¿ok? Y de nuevo, no importa si no tienes una casa, no pasa nada, pero si ya empiezas a decir, ok, voy a prepararme para comprar mi primera propiedad en algún momento, y empiezas a dar los pasos, ya ahí empiezas a caminar y a pensar diferente, porque de ahí tienes que pensar, tienes que creerlo primero, ¿ok? Y de ahí partes, ¿ok? Y de ahí vas poco a poco. Y creerlo significa no es, yo creo que la gente habla de, yo quiero creerme que voy a ser millonario teniendo miles de propiedades. No, es que no va por ahí. Yo creo que es creer en que en realidad tú puedes ir logrando algo, ¿ok? La compra de una casa, de repente la compra de una propiedad para inversión. Yo tengo una pareja que siempre hablo de esta pareja. Yo creo que ya le he hecho como 6 préstamos. Son una pareja, en ese entonces era joven, ok, los llevo conociendo ya hace como unos 12 años. Ellos empezaron a los 22 años, ya están arriba de los 30, y hace como un año le hice el último préstamo. Tienen 6 propiedades, ellos siguen viviendo en un apartamento. Okay, ellos no han querido tener hijos, tienen un perrito, y todas las propiedades que están comprando las han comprado para rentarlas. Porque es lo que les funciona, claro, a ellos les funcionó. Hey, ¿qué puedo hacer yo que me funcione a mí, según lo que yo quiero, lo que yo puedo, pero que le pueda sacar provecho? Porque al final de todo, estos son herramientas. Sí. Nosotros proporcionamos información y esta información la llevamos a herramientas para que las personas le puedan sacar provecho. Y resulta que, y contando esta historia de incluso hace poco con el equipo hemos llegado a la decisión de poder entrevistar a clientes, ¿no? Y he pensado mucho en ellos, porque la historia de estos chicos cuando recién se casaron, la mamá fue que empujó a la hija a que compre una propiedad, y ellos hicieron todo el proceso de la compra de una propiedad pensando en que nunca se iban a vivir. A mí no me lo dijeron, a su mamá tampoco, que nunca se iban a vivir ahí. Ella le estaba haciendo caso a su mamá, no quería mudarse a la casa porque decían, yo quiero seguir viviendo en Uptown Dallas, no quiero mudarme y no me puedo comprar algo ahí. Entonces ella no le dijo a nadie. Resulta que después de un año ella viene y me dice, Kenneth, yo mantuve la casa, estábamos en que nos íbamos, la mantuve 6 meses pagándola sin mudarme, hasta que decidimos, no me voy a mudar, la vamos a rentar. Hoy esa pareja tiene 6 casas porque se dio cuenta que funcionó. Es que son historias reales. Yo creo que eso es un buen contenido. Sí. Porque no es lo que nosotros estamos ofreciendo, sino es cómo impacta y cómo cada persona, cada cliente va sacando provecho de su situación y cómo le ha sumado a su vida. Y también desmejorado, quizás, como tú dices, alguien quizás en este momento está pasando por un momento de frustración porque de repente se metió en una cuota más difícil de lo que no podía pagar por estar en un lugar específico. Entonces también cómo podemos ayudar a esas personas a que tomar conciencia y volver a utilizar las herramientas, porque a todo esto es sacarle provecho a las inversiones. Lo vemos de que las inversiones de bienes raíces a nivel mundial están presentes en millonarios, están presentes en personas que van y conozco gente que hace flip and flip. Cómo sacarle provecho a estas herramientas y que se adapten a ti, a lo que tú estás buscando y lo que tú necesitas. Claro. Aparte de esto, estábamos hablando sobre el tema de los seguros, pero no venimos a hablar aquí de seguros, pero sí tenemos lo que son las propiedades. ¿Cómo podemos proteger? ¿Cómo podemos mira, tengo 5 propiedades, tengo una sola propiedad?
Y el banco, tengo 30 años, ¿qué pasa si al día de mañana a mí me pasa algo, Dios guarde, tengo un hijo? Entonces, oye, pagué mi mortgage al día, pero resulta que la casa no es mía hasta que la termine de pagar. ¿Cómo yo protejo? ¿Cómo yo protejo esa inversión? Yo creo que primero tenemos que tener claro en dónde estamos y si es que en realidad somos una familia o un individuo que queremos tener varias propiedades. Y depende de ahí es donde partimos. Yo veo tengo muchas preguntas de una familia que tiene una casa, un carro normal, que compró su casa, tiene su trabajo, no le interesa tener más casas y quiere hacer un trust. Y dices que yo quiero hacer un trust y no tiene más inversiones. Y le digo, ¿para qué vas a hacer eso? Hay otras cosas que tú puedes hacer que son mucho más económicas, sin menos problemas, donde tú puedes proteger a tu familia. Pero si ya eres una persona que tienes varias propiedades y que ya no solamente... Porque recuerda que cuando tú vives en una casa, esa casa está más protegida que cualquier otra cosa. ¿Ok? Si esa casa tú la puedes declarar que es tu casa primaria, tu homestead, esa casa ya está protegida para cualquier cosa. Aquí nadie, el día de mañana si te demandan, te quitan lo que sea, menos un carro y una casa. Esa parte está ahí. Pero si eres una persona que tiene varias propiedades, siempre, por supuesto, ponerlas todas debajo de una LLC. Y después de eso, yo siempre digo que no abras una LLC por cada una. Hay mucha gente que vende esa idea. Yo no lo hago de esa manera. Yo creo que pon todas debajo de una LLC. Después agarra otra LLC para que tú lidies con el inquilino. E incluso eso te organiza por la parte fiscal, te protege también, pero eso no quiere decir de que porque ya estás protegido tú puedes ir a andar a hacer lo que te da la gana. Como ser humano, si tú vas y te metes en un problema, se van con tu nombre personal y pueden meterse con las cosas que tú tienes o con las empresas que tú eres dueño. Entonces, pero sí es importante. Yo también creo mucho en los seguros de vida, ¿ok? Porque creo que pues, no somos inmortales. En algún momento algo de esto va a pasar. Y esa protección, porque a veces te dedicaste mucho tiempo a crecer esto, sacrificaste muchas cosas, aunque de repente hay mucha gente que en algún momento le cae el 20 y dice, ok, es que el trabajo no lo es todo, ok, los momentos es lo más importante, porque es lo único que queda. Entonces, y cuando ya tomas conciencia, en muchas ocasiones es tarde. Entonces, por lo menos dejaste todo protegido. Porque ¿qué pasa si es que eras una persona que tiene 50 casas, todas las debes, todo está hecho un nudo, un desastre, y la única persona que sabe cómo funciona ese desastre eres tú, y te vas y dejaste toda tu familia con un desastre? Por lo menos que ponga un seguro de vida para que pague todo el desastre, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que sí es importante eso, ¿no? Para mí, yo tengo varios seguros de vida, ¿ok? Tengo seguros de vida que si a mí me pasa algo fatal, o sea, mortal, y también tengo seguros de vida que cubren si es que ahí me dejan incapacitado, que no, sinceramente no puedo moverme o algo, también me están cubriendo. O sea, yo creo que la protección es importante. ¿Y te cubren? Bueno, hasta más, ¿no es cierto? A mí alguien que vendía seguros me hizo una recomendación y la verdad que es muy buena. Me dijo, tú deberías de tener un seguro de vida que cubra lo que tú ganarías si vas a dejar, cuando mis hijos eran pequeños me dijeron eso, lo que a ti te cuesta, ¿ok? Vivir mensualmente, que cubra que tus hijos se puedan tener hasta los 18 años. Y de verdad que me quedé pensando cuando él me dijo eso, porque al final del día, si tus hijos tienen 10 años y ahí te pasa lo que van a hacer, trabajar no pueden. O sea, ¿cómo ellos pueden vivir tranquilos hasta que por lo menos 8 años? Entonces, si tú necesitas $10,000 mensuales para mantener la casa, la comida y todas las cosas, asegúrate que si son por 8 años, multiplícalo, ¿ok? Y ese sería el seguro de vida tuyo. Y ese consejo me lo dio hace muchos años y la verdad que no podía en ese momento agarrar una póliza como de 3, 4 millones de dólares, pero fui agarrándolo poco a poco. Y es algo que nadie piensa. Sí. Es algo que yo creo que o quizás es un tema sensible que a muchos no les gusta tocar, pero si no hay algo más seguro es que nos vamos. Y mira, en realidad nadie le gusta tocar eso. Yo me acuerdo que alguien de mi familia, cuando yo le puse seguro de vida a mis hijos para que ellos puedan ahorrar, me decían que estás loco, ¿cómo estás poniéndole eso a tus hijos? Pero es que yo no estoy poniendo eso por si acaso les pase algo a ellos, es para que vayan ahorrando dinero, que eran los que yo utilizo. Entonces, y de nuevo, yo no vendo seguros de vida porque hay gente que cree que yo los vendo, sino que yo los consumo. Y lo que pasa es que yo ya he estado, ¿ok?, presente cuando una familia estaba unida y cuando uno de los dos se fue. Yo hice una transacción una vez y que fue lo que más me ha impactado en todo este tiempo, fue cuando yo trabajaba para Wells Fargo, un señor iba
iba todos los días, por supuesto, a hacer sus depósitos y sus transacciones. Y un día me dijo, ahora sí, ya me quiero comprar una casa. En este momento se va a venir a vivir mi esposa de México. Y pues empezamos el proceso, lo precalificamos, el señor buscó su casa y todo lo demás. Y resulta que cuando yo estaba haciendo el proceso, él trabajaba en la noche. Y cada vez que él caminaba de la sala de espera del banco hacia mi oficina, venía ahogándose. Y yo le decía, oiga, ¿usted está bien? No, Kenneth, lo que pasa es como no he dormido y tú me haces venir acá a traerte documentos. Yo no duermo, vengo directo y ustedes abren aquí a las 9, entonces no duermo nada. Me siento un poco cansado. Perfecto. Él no quería que su esposa figure en absolutamente nada. Y no la verdad, no tenía idea bien cuál era la razón de él, pero quería que él hacer todo, él ser el proveedor y él hacer absolutamente todo. Su esposa ni hablaba cuando iba. El señor cerró un día miércoles y se fue a Austin, Texas a celebrar. El día sábado le dio un infarto y el domingo falleció. Ni siquiera se mudaron a la casa. ¿Ok? Y literalmente la casa no se mudaron. ¿Ok? La terminaron perdiendo, no la pudieron pagar porque la señora no tenía ni idea de nada. Ahí vamos, no tenía ni idea de nada. Y pues él estaba mal, por supuesto, eso era lo que le estaba pasando. O sea, entonces estaba un poquito pasado de peso. Y así te digo, tengo varias historias ya. Entonces por eso yo soy fanático de que uno debe tener de los dos lados, ¿ok? Esposo y esposa tienen que estar protegidos. Y volver a la educación, también en el caso de cómo poder asesorarte, y eso es algo también que se puede ofrecer. ¿Cómo podemos asesorarte a, oye, pasa esta situación, qué puedes hacer? No estás solo, quizás la mejor manera es rentarla, dejarla rentando para que la propiedad se pague o venderla para que utilices ese dinero. Son muchas de las cosas que antes de que suceda algo peor, como un embargo o algo, la persona sepa qué puede hacer, o sea, sí, qué puede lograr, cómo puede salvar lo que otra persona ha construido, lo que se ha construido también en pareja. Y bueno, muchísimos casos de estas personas. Aparte de la protección, también tengo muchas personas que tienen dinero en las cuentas, pero les da miedo por la parte de una pérdida, como que es que prefiero ver el dinero ahí guardado en la cuenta del banco y saber que yo tengo algo allí. Entonces, o me dicen, Katherine, pero ¿qué puedo hacer? Porque yo no me quiero descapitalizar, pero al mismo tiempo quiero invertir. ¿Qué le dirías tú a una persona que en este momento tiene disponible, vamos a poner $100,000 que tenga en la cuenta? ¿Cómo le dirías tú, invierte, no te descapitalices, pero cómo podría hacerlo? Si no tiene una casa, por supuesto que compre su primera casa. Que no utilice todo ese dinero, sino que utilice un poco de ese capital y compre su primera casa. Si tiene una casa y cuenta con algo de dinero, si lo quiere seguir viendo en su cuenta con menos riesgo, que se meta a largo plazo. Que compre una propiedad, que la rente y que se pague sola y que piense que eso es como un CD de 5 años. ¿No es cierto? Y ahí lo va a ver más seguro. Cuando ponemos en propiedades de fix and flip, ¿ok? Hay un riesgo, ¿no es cierto? Que al final del día, cuando los números no te hacen sentido, cuando tú compras una casa, la arreglas y la vendes y no la compraste al precio correcto y no te gastaste más de lo que en realidad es y los números no te dan, quédate con ella y réntala. Simplemente lo que hace es que ya la inversión cambia, el modelo cambió. Ya no es a corto plazo, sino es a largo plazo. Entonces, si quieres mover ese dinero y quieres estar seguro, mételo en real estate, ¿ok? Kenneth, pero es que en el 2009 bajaron. Sí, pero en el 2010 subieron. Oye, yo tengo propiedades que Wells Fargo, de hecho, en el 2008 las compró en $5,000 y hoy están en $450,000. Es que es cuestión de tiempo. El problema es, por supuesto, la educación, ¿ok? Hoy en día tenemos un amigo enemigo. Las redes sociales hace llegar mucha información. Lo malo es que a veces no es la correcta, ¿ok? O a veces es muy motivadora, muy inspiradora, pero no es tan realista para ese caso. Entonces la gente va y pues se motiva, se inspira y comete un error y no se educa. Llega y se decepciona. Ajá. Sí. Es como el típico noviecito que llega, te da las flores, te da todo y de repente no te abre más la puerta del carro. Ya te casas y te abre la puerta del carro. Sí. Bueno, hay una... Quiero cerrar con algo que tú puedas expresar, donde diga, te va a doler,
porque hay cosas que no muchos quieren escuchar, pero necesitan hacerlo. Entonces, ¿qué le dirías tú a ese? Te va a doler, pero necesitas escucharlo. Yo creo que, y te lo digo por experiencia, porque por mucho tiempo, sabes que no lo vas a entender un poco al principio, porque por mucho tiempo yo no entendía la palabra inmigrante. ¿Ok? No entendía. Pero pienso que hay mucha gente que la tiene muy grabada y que desde que pisó este país, primero, no quemó el barco. No sé si has escuchado eso, ¿no? No quemó el barco y siempre dejó una opción abierta en el que yo me puedo regresar. Entonces, y después cuando llegas aquí, tienes la palabra, yo soy un inmigrante, entonces porque soy inmigrante me pasa esto y me pasa esto y por supuesto te va pasando, vas contando las cosas malas y empezamos a victimizarnos. Que porque ser inmigrante no tengo esto, que por ser inmigrante no tengo lo de acá. Y yo te puedo decir esto es porque conozco gente que tiene documentos, permisos de trabajo, residencia, ciudadanía, que sigue victimizándose, ¿ok? Con esa palabra, yo soy un inmigrante y por eso no puedo. Y también conozco del otro lado, gente que literalmente en este país no tienen identidad. Solo tienen un ITIN, ¿ok? Y son dueños de 5 o 6 negocios. Entonces, cuando tú tienes estos dos ejemplos y donde hoy, por supuesto que temen por las cosas que están pasando, pero aún así siguen levantándose, siguen defendiendo lo que tienen, siguen trabajando, siguen arriesgándose, ¿ok? Siguen saliendo de sus casas, aunque no se sabe lo que está pasando, lo que sí es cierto, si no es cierto, lo que sea, siguen saliendo y siguen trabajando, dándole todo y no se están victimizando. Literalmente quemaron el barco cuando se vinieron para acá. Y yo creo que ese chip que esta gente, porque tú a veces comparas los que no tienen documentos versus los que tienen documentos y por qué los que no tienen documentos siguen victimizándose y no en realidad aprovechan las oportunidades, y es porque el que no tiene documentos se tuvo que literalmente pasar y tuvo que quemar el barco, o sea, vino con el barco quemado, ¿ok? Entonces la decisión fue muy fuerte y eso es lo que hace que tú lleves tu vida y la empujes siempre, constantemente, y te estés esforzando. Y el que se esfuerza siempre tiene unos buenos resultados. Probablemente no tan rápidos como muchos pensamos, que queremos que un negocio o una idea salga inmediatamente, sino que sigue intentando y sigue intentando. Y te digo una cosa, si sigues intentando, pues vas a terminar siendo mejor. Vas a tener algo mejor. Lo que pasa es que a veces nosotros nos autocriticamos un montón. Entonces, siempre el ser humano está pensando en la parte negativa. Y todos nos pasa, todos pasamos por eso. Pero creo que sí es importante ese cambio de switch. Porque nosotros seguimos victimizándonos y no aprovechamos las oportunidades que están para todos. Para todos. Hoy puedes todavía comprar una propiedad con papeles, sin papeles, con permiso de trabajo, sin permiso de trabajo. Ok, ciudadano, residente, lo puedes hacer. Que el miedo te impulse y no te paralice. Exactamente. Porque creo que todos pasamos por miedo, pero a muchos nos ha llevado ese miedo a empujar y seguir adelante, mientras otros los paralizan. Es que el miedo yo creo que es súper importante. Es parte de... Claro, tienes que tener miedo, ¿ok? Pues para cuidarte, para educarte, utiliza ese miedo para entender mejor las cosas, utilízalo a favor. Para saber qué pasa en una situación negativa y cómo podemos reaccionar a esa situación. De hecho, prepararse. Exacto. También a lo bueno, a lo malo. Sí. Y eso es lo que en realidad, yo sé que hay mucha gente cuando yo hablo del tema, porque te digo, yo por mucho tiempo no entendía la palabra inmigrante, no sabía qué significaba inmigrante, ¿ok? Porque yo no me sentía diferente, siempre me he sentido igual que cualquier otra persona, simplemente pues tengo acento, ¿ok? No hablo inglés como un gringo, probablemente tengo el nombre de gringo, pero no soy gringo. Incluso hay personas que me preguntan, porque ven como mi nombre es Kenneth, cuando me llaman me dicen, ¿usted habla español? Le digo, no, yo no hablo inglés, más bien háblame en español. Pero sí, y por supuesto, claro que sí tienes tus cositas de que me encantaría poder hablar un poquito mejor o hablar más fluido, como hablo el español, pero al final no importa, puedes llegar a donde quieras. Y te digo, no te estoy hablando para que te motives, si se puede, dale, no, es que hay momentos donde te sientes que no se puede. Y está bien, es parte del proceso, pero tienes que saber de que acéptalo y sigue. Y saber que no estás solo. Creo que todos aquí llegamos
pero es muy importante recibir una buena asesoría, una buena educación, saber qué tenemos en la mano y cómo lo podemos aprovechar. Y esto no solamente va a la parte de los bienes raíces, sino también a la parte de la vida, del trabajo. ¿Cómo podemos nosotros, con lo que tenemos, de lo que tenemos, a dónde podemos llegar? A pasos cortos, a pasos largos, pero seguir empujando. ¿Que tenemos miedo? Sí, todos lo tenemos. De hecho, como madres criamos desde el miedo y aún así lo sacamos adelante, aunque no tenemos un manual. Pero siempre buscamos una orientación, siempre buscamos un consejo, sentir que no estás solo y que así como otras personas lograron, mira, tú también puedes motivarte porque tienes un valor. Claro. Sea lo que sea que estés haciendo en este momento, tú tienes un valor y tienes una herramienta. Por muchas o pocas tienes algo, siempre hay algo que te puede impulsar a moverte desde donde estés a un lugar mejor. Y como tú dices, tienes un valor y todos tenemos algo que podemos enseñar. Todos vamos aprendiendo algo que podemos enseñar algo que viene, a alguien que viene atrás. Y es porque vamos agarrando ese valor. Y siempre para mí es importantísimo compartir y de verdad que compartir información real, información verdadera. Yo creo que es importante contar tu historia, experiencias, porque eso es lo que de verdad va enseñando a la gente. Y a mí, yo te puedo decir, y siempre lo digo, yo no educo a través de un libro que me leí o algo. A mí la vida me ha enseñado un montón de cosas porque he metido las patas y las seguiré metiendo. Es parte del proceso. Tengo muchos años haciendo lo que hago, por eso puedo explicar muchas cosas, porque tengo muchas historias. Sé qué pasa cuando vas por el camino incorrecto porque yo lo viví. Sé qué pasa cuando vas con el camino correcto porque yo lo viví. Entonces, esas partes son las que en realidad son mucho más reales que cuando alguien te quiere enseñar a través de un libro, ¿no es cierto? Porque leí un libro y quiere compartir esa parte. Para mí es importante. Y también, pues, con quién te rodeas, ¿no? O sea, si te estás rodeando de gente... ¿A quién escuchas? ¿A quién escuchas? ¿Quieres comprar una casa, pero estás escuchando al primo que todavía no ha comprado? Entonces ese primo te lleva hacia su miedo, hacia sus características, y entonces tú te paralizas y dejas de comprar por alguien que... Entonces, ¿a quién escuchas realmente? ¿De quién te orientas? Te va a decir que no es un buen momento. Okay. El que tiene casa te va a decir, dale, si se puede, aquí está el número de teléfono de la realtor que me ayudó. Es que así funciona. Te va a recomendar el que le ayudó, pero el que no la tiene te va a decir, no la compres. Y si no tienes a buenas personas que te rodeen, busca información y asesoría de personas que pueden ayudarte a llegar a ese lugar. Así es. Así que, bueno, Kenneth, muchas gracias por este espacio. Siempre ha sido un gusto y un placer que hayamos trabajado juntos, seguir trabajando juntos. Y bueno, agradecida por todo. No, muchísimas gracias y espero que pues sigamos ayudando a muchísimas más familias como lo estamos haciendo. Así será. Gracias.